Gran día para toda la tribu, qué rico, para toda la comunidad, para toda la familia humanidad, para toda la tribu humanidad, un saludito. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordemos que todos los martes a las 7:30 de la mañana, todos los viernes a las 7:30 de la mañana nos estamos reuniendo en estos espacios de Mañanas con Propósito. Un espacio para conversar, un espacio para escucharnos, un espacio para comenzar el día de una manera diferente, comenzar el día con un propósito diferente, con una información diferente que nos sirva para empezar a tener unos resultados diferentes en nuestra vida. Ese es el anhelo, digamos, que nosotros desde la escuela tenemos al compartir esta información. El anhelo de que tal vez algún ser humano, de entre todos los que puedan llegar a escuchar esta información, se permita poner algo en práctica, así sea tan solo una partecita, un pedacito de esa información, y así pueda empezar a tener resultados diferentes en su vida. Ese es el verdadero anhelo. ¿Por qué nosotros desde la tribu anhelamos eso? ¿Por qué desde la tribu, o por qué, por ejemplo, tantos seres humanos, por qué tantos seres humanos que estamos en un proceso de despertar, que estamos en un proceso de aprendizaje, hacemos esto, ¿no? Hacemos esto de compartir la información? Ciertamente hay muchos intereses, ciertamente hay muchas conveniencias dentro del proceso. Nosotros siempre hemos hablado de la conveniencia, ¿sí? El ser humano el ser humano todo lo que hace, lo hace por conveniencia. Todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que siente, lo hace de esa forma por conveniencia. Y la conveniencia no es algo malo ni es algo bueno, pero es algo que debemos tener en cuenta, porque la conveniencia es la intención que está detrás, el propósito que está detrás de la acción que yo estoy emprendiendo, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy pensando o sintiendo. ¿De qué me conviene pensar y sentir y hacer esto que estoy pensando, sintiendo o haciendo o diciendo también? ¿De qué me conviene? Esa es una pregunta que es importantísimo que nos hagamos todos en cualquier momento de nuestra vida, cuando estemos viviendo cualquier situación, cuando estemos actuando de cualquier forma o pensando o sintiendo. ¿De qué me conviene a mí pensar de esta forma? ¿De qué me conviene a mí pensar desde el victimismo? ¿Sí? ¿De qué me conviene hacerme este síntoma? Eso es una pregunta que yo siempre le hago a cualquier consultante que llegue aquí a consulta terapéutica, ¿sí? O cualquier estudiante con el cual conversamos o nos escribe o nos dice que está viviendo X o Y situación. Observa de qué te conviene esta situación. Y la respuesta de muchos es radical, o sea, es de una vez tajante. A mí no me conviene de nada. ¿Cómo me va a convenir a mí hacerme un cáncer? ¿Cómo me va a convenir a mí generar un divorcio? ¿Cómo me va a convenir a mí que mi marido o mi compañera me sean infieles? Pero ¿cómo así? No entiendo que eso me va a convenir. Eso a mí no me conviene de nada. No, espérate. Claro que te conviene. Esa motivación, esa intención oculta, otra cosa, es que de la manera en que te conviene, no eres consciente de la manera en que te conviene, porque no te conviene a ti. Le conviene es a tu ego, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, o sea, la pregunta es, ¿de qué le conviene a mi ego? Sí, pero espérate, porque es que la mayoría de seres humanos estamos identificados con el ego, creemos que somos el ego. Por lo tanto, si yo le digo, ¿de qué le conviene a tu ego? Como que no entienden, pero si yo le digo, ¿de qué te conviene a ti? ¿Sí? Teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros nos identificamos con el ego, claro, eso hay que clarificarlo. No me conviene, no, espérate. Sí te conviene, lo que pasa es que te conviene de una manera inconsciente, o sea, hay una parte oculta en tu interior que obtiene beneficio, ojo con esto, que obtiene beneficio a partir de lo que sea que se está viviendo, pensando, sintiendo o haciendo, ¿sí? Ahora, entonces esa es la pregunta. ¿En qué beneficia a alguna parte, alguna información en tu proceso interno que suceda esto? Porque si no, no estaría sucediendo, ¿sí?
Hay una conveniencia, hay algo que se está recibiendo, hay algo que se está dando dentro de la ley del equilibrio, dentro de la ley del Aini, ¿sí? Siempre hay un dar y un recibir, ¿sí? Ahora, si tú estás haciendo lo que estás haciendo, por ejemplo, si tú estás pensando o haciendo algo, claro, tú estás haciendo algo, tú estás dando, de modo que sí o sí vas a recibir. Y ningún ser humano actúa, piensa o siente sin obtener algo a cambio. Entonces ahí la pregunta es esa: ¿qué estamos obteniendo a cambio? ¿A quién o a qué le beneficia en mi mente lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy haciendo o diciendo? Y vamos a empezar a encontrarnos unas cositas interesantes, ¿sí? ¿Acaso le conviene a tu creencia de que todos los hombres son inútiles, por ejemplo? ¿Acaso la infidelidad de tu compañero le conviene a tu creencia de que todos los hombres son iguales, unos perros? ¿Sí? ¿Acaso, por ejemplo, ese cáncer que te estás haciendo o ese síntoma, esa diabetes, esa hipertensión, le conviene, no sé, a la creencia de que tú no mereces ser amado o ser amada, por ejemplo? ¿O a la creencia de que todo en la vida debe estar bajo control y lo que no está bajo control me puede hacer daño? Entonces, claro, le conviene a ese control extremo, un control tal que prefiero hacerme una hipertensión que soltar el control. Entonces sí le conviene a algo. De pronto no te convenga a ti como ser, ¿sí? Como el ser que está en un proceso de despertar, de evolucionar, de trascender. Posiblemente no le convenga. Ahora, si lo vamos a ver desde un neutro, eso nos conviene incluso a nosotros como seres. ¿Por qué nos conviene? Porque nos está acompañando a ver una información que de otra forma no la veríamos si no se estuviera manifestando a través de un síntoma, de un pensamiento, de un sentimiento, de una acción, ¿sí? Muchos seres humanos no tienen ni idea de lo que tienen en su mente hasta que llevan a la acción aquello que tienen en su mente. Y en ese momento se dan cuenta, uy, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene esta forma de actuar? ¿Yo por qué dije esto? ¿Yo por qué estoy pensando esto? Entonces también en ese orden de ideas, a nosotros como seres en un proceso de despertar nos conviene, ¿sí? La conveniencia siempre está ahí presente, siempre está ahí presente, tengamos eso en cuenta. La diferencia es cuando la conveniencia se da desde una conciencia. O sea, me conviene dentro de mi proceso de despertar de conciencia, en ese orden de ideas, cualquier experiencia me conviene, cualquier síntoma me conviene, cualquier forma de pensar, de sentir, de actuar o de hablar, me conviene como, digamos, materia prima para poder continuar con mi proceso de aprendizaje, evolución y trascendencia. Eso tengámoslo muy, muy claro. Pero también está la conveniencia desde una inconsciencia, ¿sí? Y la conveniencia desde una inconsciencia es que también me conviene, más no lo estoy utilizando para mi proceso de aprendizaje, para mi proceso de despertar, de evolución y trascendencia. Lo estoy utilizando para hacerme daño. O sea, le está conveniendo a aspectos de mi mente totalmente ocultos que ignoro, totalmente en la dimensión, digamos, inconsciente de mi mente. ¿Por qué? Ahora, fíjense en esto. ¿Por qué nos hacemos daño con las formas de pensar, sentir, actuar o hablar? No nos hacemos daño por la forma como tal. Por la forma como tal. Ninguna forma de pensar me puede hacer daño a mí o le puede hacer daño a algo más. Hasta que yo, ¿sí?, utilizo esa forma de pensar con un propósito diferente al de aprender. Ahí sí yo me empiezo a hacer daño y empiezo a hacerle daño a los demás. Pero la forma de pensar como tal, en la información como tal, simplemente es una frecuencia. Simplemente es una frecuencia que se está sintiendo, que se está experimentando. Ahora, ¿qué hago yo con esa frecuencia? ¿Qué hago yo con esa información? Es lo que va a generar, digamos, el desequilibrio dentro del proceso, ¿sí? Porque si no, entonces sería muy complicado. ¿A qué me refiero muy complicado? Si no,
entonces el ser humano todo el tiempo estaría como una cometa, ¿sí? Como un barco sin timón, a la deriva constantemente, ¿cierto? Como la mayoría de los seres, o muchos seres humanos estamos hoy en día, que vivimos una situación o tenemos un pensamiento, ¿sí? Tenemos un pensamiento X o, digamos, una acción o una forma de sentir que no comprendemos para qué, ¿sí? No lo utilizamos para nuestro proceso de desarrollo, de evolución y trascendencia, porque en este caso que estoy hablando ni siquiera tenemos ni idea que eso se puede hacer con esta información que yo tengo en la mente, ¿sí? O sea, la mayoría de seres humanos o muchos seres humanos no sabemos o no saben que ese pensamiento negativo entre en su mente, ese pensamiento de escasez o ese sentimiento de víctima, ese sentimiento o ese sentir de ira, sentimiento de egoísmo, cierto sentimiento de pereza, de arrogancia, no tenemos ni idea que eso es una información que nos puede acompañar a avanzar en nuestra vida, a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? La mayoría de los seres humanos ven esto como enemigos que deben ser destruidos, que deben ser eliminados, aniquilados, ¿sí? No lo utilizamos con un propósito constructivo, lo utilizamos es más bien desde un proceso destructivo, y ahí es cuando nos empezamos a hacer daño, a violentarnos a nosotros y a violentar a los demás. Entonces fíjense, porque esto es algo importante y es algo muy sutil, ¿sí? Es lo que hacemos con la información, no es la información como tal. Llega a la mente también, alguna vez compartimos en un reel, estábamos por ahí haciendo algunos reels acerca de las creencias. Estuvimos en una iglesia por aquí cerca a la casa donde vivimos, y estábamos en el pueblo y vimos la iglesia y estaba abierta. Creo que era de las primeras veces que veía la iglesia abierta, esa iglesia abierta. Y estaba abierta y como que miré hacia adentro y vi todo eso, y vi toda la dinámica de las iglesias, ¿cierto? Todo lo que tiene por dentro, toda la parafernalia, pues parafernalia me refiero, la parte estética, todo eso lo vi. Yo dije, wow, qué interesante, qué lindo, qué hermoso es este lugar, ¿sí? Y veía también, estéticamente hablando también, ¿no? Y veía también seres adentro. Me acuerdo que veía unos seres arrodillados, sentados, no sé qué estarían haciendo, imagino que orando de alguna forma. Y yo decía, y yo veía a esos seres y yo decía, hombre, esos seres, ¿qué daño le están haciendo a los demás? ¿O qué daño se pueden estar haciendo a través de algo como las creencias? Y claro, en ese momento empezamos a recordar esa frase de un gran maestro aquí de la tribu solar, que decía: ninguna creencia es peligrosa, ninguna creencia es peligrosa, ninguna información es peligrosa per se, o sea, es peligrosa como tal. Lo que es peligroso, si lo vamos a decir de esta forma, lo que sí es peligroso es querer implantar esa creencia a los demás. Lo que sí es peligroso es utilizar esa creencia como justificación de, por ejemplo, de mis vacíos, como justificación de actos violentos contra los demás, como justificación de ese intento de querer cambiar al otro, como justificación de mi propia psicopatía o de mi propia psicosis o de mi propia paranoia, ya que la fuente de justificación de la psicosis, de la psicopatía y de la paranoia del ser humano, ¿sí?, son sus creencias. No es otra cosa. Un ser humano desarrolla una psicosis, y recordemos que psicosis es simplemente esa dinámica donde el ser humano tiene tanto miedo, ¿cierto? Está tan inundado de miedo que ya alucina y visualiza de qué manera se va a dar lo que se va a dar a partir de su miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el psicótico es el que le dice a usted: no haga esto porque si no le va a pasar esto, ¿sí? Ese es el psicótico, ¿sí? O el psicótico es el que se dice a sí mismo: si yo digo esto, entonces me va a pasar esto, ¿sí? Y me va a pasar así,
¿cierto? Entonces, si yo, no, yo no puedo contestar, porque si contesto seguramente pasa una moto y se lleva mi teléfono. Eso es un psicótico. Eso es un psicótico, ¿sí? Que ya ha construido todo un escenario en su mente, ¿sí? Para justificar su creencia, lo que tiene en su mente, ¿sí? O el típico que dice, eso debe estar, o la que dice, ¿sí? Eso no contesta, eso fijo debe estar con otra mujer. O no contesta, eso fijo debe estar con otro hombre, ¿sí? Eso fijo debe estar por ahí con otro hombre. ¿Mm? Eso es una psicosis cuando se hace desde el proceso de la creencia, ¿sí? Porque precisamente ayer que estábamos en otra clase, alguien preguntaba cómo diferenciar la intuición, ¿sí? De la creencia, ¿sí? Porque claro, en este ejemplo que yo estoy dando, cualquiera podría decir, ven, Sergio, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo voy caminando y suena mi teléfono y yo lo voy a agarrar y de pronto siento que no, venga, no contestemos ahora, después? Eso también, o sea, siempre es el resultado de una creencia o también puede ser el resultado de un proceso intuitivo. Y sí puede ser el resultado de un proceso intuitivo, ¿sí? Puede ser el resultado de un proceso intuitivo y nos corresponde a cada uno de nosotros aprender a diferenciar el impulso de la creencia del impulso de la intuición, ¿sí? Y ayer hablábamos un poquito de eso. El impulso de la intuición se profundiza, se fortalece, o sea, la intuición como tal, a medida que el ser humano va iluminando sus creencias, ¿sí? Porque la creencia opaca la intuición. La creencia vela, oculta la intuición, el proceso intuitivo. O sea, la creencia no en singular, sino el cúmulo de creencias. El cúmulo de creencias y el nivel de identificación que tenemos con nuestras creencias. Porque, por ejemplo, yo puedo tener muchísimas creencias, pero si yo estoy muy centrado y reconozco constantemente que esto es una creencia, que esto que llega por aquí es de otra creencia, que este pensamiento viene de una creencia, que esto que estoy actuando también viene de otra creencia, está perfecto. La mayoría de seres humanos, o me atrevo a decir que todos los seres humanos que estamos en este planeta, tenemos un montón de creencias acumuladas. Tenemos cúmulos enormes de creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una información que usted se ha creído, ¿sí? Y que vive su vida y determina su armonía y su equilibrio, aun cuando usted nunca la ha puesto a prueba. O sea, usted se creyó esa información y usted ahora, repito, vive su vida y usted ha conectado y anclado su estabilidad, su equilibrio y su armonía en su vida a esa información que, repito, usted no le consta, ¿sí? Por eso es tan jodido el tema de vivir a través de las creencias. Es muy complicado porque siempre hay una incertidumbre. Siempre hay una pequeña pregunta por allá detrás de la cabeza que le está diciendo, ¿y qué pasaría si no es así? ¿Y si tal vez es diferente? ¿Y si, ese en inglés, if, ¿cierto? Ese es el constante martilleo, si lo queremos decir de alguna forma, en la mente del ser humano cuando ha entregado su vida al proceso de las creencias. Una falta de certeza, una absoluta falta de certeza, ¿sí? Y hoy en día, esto que estamos hablando de empezar a reconocer nuestras creencias y abrazarlas es algo que se está hablando muchísimo, no es algo nuevo, ¿sí? O es algo que la tribu solar está empezando a traer al tema, ¿no? Es algo muy común, ¿sí? De hecho, se habla de las famosas creencias limitantes, que aquí ya en la escuela hemos desmentido este tema de las creencias limitantes porque no existen creencias limitantes, así como no existen creencias peligrosas. Lo que existen son seres humanos que se limitan a través de sus creencias o seres humanos que se violentan o violentan a los demás a través de sus creencias. Esto tengámoslo claro, por favor, ¿sí? Porque si no, vamos a seguir siendo víctimas de nuestras propias creencias y siendo víctimas de las creencias de los demás que ni siquiera conocemos, ¿sí? O que creemos conocer. Entonces ahí es cuando el ser humano entra en guerra contra las creencias.
y entra en un conflicto tremendo contra los sistemas de creencias, y lo que quiere hacer entonces es reemplazar un sistema de creencias por otro sistema de creencias, porque cree que hay sistemas de creencias más o menos peligrosos. Y estamos enredadísimos en la forma, en ese orden de ideas, ¿sí? Reemplazando una creencia por otra creencia, lo único que va a generar es más duda, es más ignorancia, es más incertidumbre, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, la mayoría de estos procesos de eliminar una creencia e implantar otra se hacen desde la violencia en la mayoría de los casos, porque si usted tiene una creencia, es una información que ha sido implantada y que usted está alimentando y a la cual usted ha depositado muchísima energía, ¿sí? O se está identificando. Entonces, claro, es algo que hace parte de la estructura mental de ese ser humano. Y cuando una persona lo que hace es que querer retirar una creencia e implantar otra creencia, pues la única manera de hacer eso, ¿sí? Es a través de la violencia. A través de la violencia. ¿Por qué? Porque a través de la conciencia no se elimina una creencia, se ilumina una creencia. Y a través de la conciencia no se reemplaza la creencia por otra creencia. No, se ilumina la creencia y se transforma en algo que se llama sabiduría. Claro, pero la sabiduría implica el desarrollo de seres humanos despiertos. La sabiduría implica el desarrollo de seres humanos con un criterio propio, que se pregunten, que duden, ¿sí? Que investiguen, que desarrollen un laboratorio profundo, que pregunten, ¿sí? Y eso no conviene a un sistema donde la manera más fácil de controlar y dominar las masas es a través de la ignorancia, ¿sí? O sea, un pueblo despierto, un pueblo que se pregunta, un pueblo que investiga, es un pueblo que no le conviene a aquellos personajes que lo único que les interesa es sus propios beneficios, su propia conveniencia, que en la mayoría de los casos está anclada, ¿cierto? O en todos los casos está anclada a la ignorancia, al miedo, a la codicia, a sus propias creencias. Es que es una cosa muy interesante, ¿sí? Es una cosa muy interesante cómo funciona esta dinámica. Pero bueno, digamos que todo se trata de eso, del proceso de conciencia, Entonces, claro, la conveniencia está ahí. Ahora, ¿la conveniencia de quién? Por ejemplo, yo estoy haciendo esto, aquí yo estoy frente a ustedes, ¿cierto? A las 7:30 de la mañana, hablando porque me conviene. A mí me conviene. Claro, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque yo sé que vivimos en un tejido. Yo sé que la humanidad es un tejido. Yo sé que la humanidad es una gran tribu. Por eso yo muchas veces saludo a gran día, tribu, humanidad. La humanidad es una gran tribu. Es un gran tejido. Y cada uno de nosotros es un hilo en ese tejido, ¿sí? O es un tejedor, si lo queremos decir. Me gusta esa analogía del tejedor, ¿sí? Cada uno de nosotros es un tejedor en ese gran hilo y cada uno está aportando sus puntadas a ese gran tejido, ¿sí? Y como todos saben, un tejido está todo conectado. Eso es lo que caracteriza un tejido. Los tejidos no están separados entre sí, ¿sí? No sería un tejido. Para que sea un tejido, todo está entramado, todo está conectado. Por lo tanto, cualquier oscilación, cualquier modificación en una hebra de ese tejido que puede estar a miles, en términos, por ejemplo, hablando de la humanidad dentro de un planeta, dentro de esta tridimensionalidad, puede estar a miles de kilómetros y me va a afectar a mí. Ese es el famoso efecto mariposa. Sí, ese es el famoso efecto mariposa, que por ahí dicen, eso es una idea, no sé cómo lo llamarán hoy en día, ¿no? Si ya lo reconocen, no sé, como una ley o como un fenómeno, no tengo ni idea, pero dice el efecto mariposa que, claro, que cuando una mariposa, por ejemplo, bate sus alas aquí en las montañas de Colombia y eso
va a dar como resultado, no directamente, ¿sí? No necesariamente directamente, pero todo el proceso que estamos hablando del tejido cuántico, de la gran matriz cuántica, va a dar como resultado por allá un huracán en otra parte del planeta, a miles de kilómetros, ¿sí? Por eso nosotros aquí en la escuela, todos los procesos, todos los eventos, ¿sí? Eso que llaman acontecimientos, ¿sí? Y se llaman acontecimientos cuando el ser humano no conecta ese acontecimiento con su propio proceso interno, ahí ya se vuelve una mentira, ¿sí? Pero digamos que cuando ocurren todos estos sucesos a nivel planetario, los estudiamos nosotros mucho dentro de la escuela a la luz de nuestro propio proceso interno. Es que así es como se debe hacer. Así es como yo aprendo a leer el tejido. Así es como yo aprendo a leer ese tejido. Así es como yo aprendo a darle sentido a lo que yo estoy viviendo a partir de un gran colectivo que estamos viviendo ahora. Entonces, por ejemplo, listo, terremoto en tal parte del planeta. Bueno, ¿qué representa esa parte del planeta? Hagamos la investigación. ¿Cómo se llama esa parte del planeta? ¿Qué idioma está eso? ¿Qué significa, por ejemplo, la traducción? O sea, tanta investigación se puede hacer para poder llegar a ese punto donde nosotros nos preguntemos, bueno, entonces, ¿qué está mostrando este escenario en nuestro propio proceso? ¿Sí? Eso lo hablábamos, por ejemplo, en esta situación que sucedió hace unos días con un expresidente de este país llamado Colombia, que fue condenado, ¿sí? Por fraude procesal y manipulación de testigos. Y hablábamos y decíamos, bueno, venga, espere, no nos enredemos en el tema de los partidos políticos o de los partidarios de uno o de otro, no estamos para eso. O sea, eso ya hay que empezar a trascenderlo, ¿sí? Eso hay que empezar a trascenderlo. Usted empezar a pelearse o a discutir o a entrar en desequilibrios internos o generar desequilibrios externos, ¿sí? Porque un personaje, un candidato supuestamente que hace política, ¿sí? Que a la postre es simplemente un personaje que lo que quiere es que usted le entregue el poder para poder él satisfacer sus propias conveniencias, porque eso es lo que hoy en día hacen los llamados políticos, la inmensa mayoría, ¿sí? La inmensísima mayoría, eso es lo que hacen, ¿cierto? Entonces, ¿usted para qué se va a poner a pelear por eso? O sea, a ver, despertemos en eso, tomemos conciencia de eso. Si ellos quieren hacer eso, que hagan lo que quieran. Ahora, nosotros, ¿de qué nos sirve eso? Fíjense, ¿de qué me conviene a mí? ¿De qué me conviene a mí que esté pasando lo que está pasando? Por ejemplo, ¿de qué me conviene a mí que este señor lo hayan condenado por eso? ¿De qué le conviene a usted? Ahora, de verdad que genere una transformación en su vida. Hay gente que celebra la condena de este señor y uno les pregunta, ay, ¿y por qué estás tan feliz? ¿En qué te benefició? No tienen ni idea, ¿sí? No, pues es que se hizo justicia. ¿Cómo así que se hizo justicia? Siempre se hace justicia. La ley divina es inviolable. No puede evadir la ley divina, sea quien sea. Entonces, ¿cómo así que se hizo justicia? ¿Contigo? Estaban cometiendo una injusticia contigo porque ese viejito, ¿sí? Por allá hizo lo que hizo o no. ¿O de qué te sirve a ti? Claro, si a mí me preguntan de qué me sirve a mí, porque todo conviene, ¿de qué me sirve a mí? A mí me sirve como punto de referencia de lo que yo estoy viviendo o pueda estar viviendo en este momento, ¿sí? Entonces hablábamos con los estudiantes en esa clase y decíamos, claro, es que este señor fue un presidente, un personaje muy polémico y con mucha fuerza en este país, donde muchos seres humanos entregaron expectativas, esperanzas y siguen haciéndolo, entregaron su poder a este personaje, ¿sí? Y uno escucha que dicen mi presidente, o sea, listo, perfecto. Entonces miremoslo desde ese arquetipo, ¿sí? Tú le entregaste el poder, le entregaste el gobierno de tu vida a algo más, a algo externo. Y quitémosle, o sea, no veamos el rostro de este personaje ni el nombre, porque eso es una forma, eso es solo un actor dentro del escenario de mi vida. Pero yo le entregué el gobierno de mi vida a algo más, ¿sí? A algo más, a un
a algo, ¿sí?, que tiene sus propios intereses. Ahora, pregúntense, en su vida, ¿ustedes a qué le han entregado el gobierno de su vida que tiene unos intereses específicos? Y mire lo que estuvimos hablando desde el principio, en el principio de este espacio, que tiene unas conveniencias específicas. Entonces nos preguntábamos, ¿este escenario a qué le conviene? ¿Le conviene a tu ego o te conviene a ti? Entonces, en ese orden de ideas, hagamos la asociación. Entonces, ¿a qué le entregaste tú el gobierno de tu vida que tiene su propia agenda, que tiene sus propios intereses? ¿Sí? Bueno, entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, con el ego. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿este personaje representa mi ego? Claro que sí. ¿Por qué? No porque sea malo, porque sea bueno. No nos enredemos con eso. Soltemos al personaje, soltémoslo, ¿sí? ¿Por qué mi ego? Porque es una energía externa que tiene sus propias conveniencias, externas al ser que soy yo. Y eso se llama ego. Cuando estamos hablando dentro de mi mente, en mi propio proceso interno, ¿sí? Porque de pronto alguien dice, no, yo le entregué el poder a mi marido. No, espérate. No, porque entonces le cambiaste la cara del personaje expresidente, se la pusiste a su marido. Y se la pusiste, le pusiste la de tu marido. Y no es así. Porque entonces seguimos siendo víctimas y seguimos siendo culpables y salvadores y toda la dinámica. No, se trata de llevarlo adentro, donde no hay más, no hay nadie más, ¿sí? Y además de mí, dentro de mí, ¿a qué he permitido, a qué le he entregado el gobierno de mi vida? En mi interior, además del ser que soy yo, que no lo tengo, ¿sí? Porque pues digamos que hace parte de la lectura, o hasta cierto punto. Entonces, perfecto. Lo único que hay es el ego. Además del ser que soy yo, está el ego, ¿sí? Pues ahí está la dinámica de la dualidad, que hay que integrarla para poder llegar a la unidad. Por eso es que el ego no hay que destruirlo, el ego no hay que acabarlo, el ego no hay que eliminarlo. La guerra contra el ego es una guerra perdida, es una tontería. Es más, la guerra contra el ego beneficia al ego. O sea, el ego anhela que usted entre en guerra con él, ¿sí? Porque así lo alimenta más de lo que lo alimentaba antes, porque lo alimenta desde la culpa, desde la víctima y desde el salvador, ¿sí? Hacia usted mismo. Perfecto. Entonces le entregamos el gobierno a nuestro ego. Y resulta que este ego, ¿qué está haciendo? Este ego está generando un fraude en los procesos de la vida. Fraude procesal, ¿sí? O sea, ¿de qué manera usted está cometiendo fraude en los procesos de su vida? Y el fraude, ¿sí?, tiene mucho que ver con la falta de originalidad. Cuando un ser humano comete un acto fraudulento, no está siendo original, ¿sí? Cuando un ser humano comete un acto fraudulento, lo hace desde la conveniencia del ego. O sea, ¿de qué manera estoy permitiendo que el ego, ¿sí?, distorsione los procesos de mi vida o cometa fraude a los procesos de mi vida, ¿sí? Miren que ya sacamos al personaje hace rato. Ya lo quitamos del proceso. O sea, el personaje expresidente, listo, gracias. Yo de hecho le doy muchas gracias porque me acompaña a reconocer cosas en mi proceso, ¿sí? Y manipulación de testigos, que es una joya la información que nos entrega el proceso. Manipulación de testigos. ¿Qué es manipulación? ¿Quién es el testigo en su vida? Usted es el testigo. El ser que es usted. El ego no es un testigo, usted es un testigo. Y resulta que este personaje al cual usted le entregó el gobierno de su vida está manipulando los testigos, o sea, lo está manipulando usted para que vea lo que él quiere que usted vea, para que escuche lo que él quiere que usted escuche. ¿Le parece conocido a la dinámica cómo funciona el ego? Perfecto. Y entonces, ¿qué significa que la ley lo haya condenado? Perfecto, significa que ya es el momento de que usted equilibre este proceso. Equilibre el proceso del fraude a través de los procesos, el fraude procesal en su vida, y equilibre el ejercicio de la manipulación de los testigos. O sea, despierte, hermano. Eso es lo que está mostrando la ley humana. Despierte porque ya tiene todos los instrumentos dentro de la ley divina para usted poder equilibrar. No se trata de condenar, nosotros no venimos a condenar, ¿sí?
Nosotros no venimos a condenar. La ley no condena, la ley equilibra. La ley equilibra. Lo llamaron condena porque se hace desde el ego, se hace desde el miedo, se hace desde la culpa. ¿Sí? La culpa inocente y culpable. Pero realmente la ley equilibra. ¿Mm? La ley equilibra. Perfecto. Entonces, así como este personaje está equilibrando, o sea, ¿quiere decir que tú estás diciendo que él sí fue culpable de eso? No, yo no estoy diciendo que él fue culpable de eso por lo que lo están acusando, ¿sí? Porque después no falta el que sale con la camisetica, fulanito es inocente, no pasa nada, a mí me da igual la dinámica con el personaje como tal, ¿sí? No, lo que está diciendo, lo que está pasando es que igual X o Y desequilibrio está siendo equilibrado. Pare de contar. Perfecto, entonces la ley me está mostrando a mí que ya están los instrumentos, ¿sí? Que ya la inmunidad de mi ego ya no está en el proceso. ¿Por qué? Por la misma dinámica de la humanidad. Veámoslo en ese caso, la misma dinámica del colectivo. El tejido colectivo dentro de todo su proceso vibracional en este país, pues llevó a la manifestación que pasó con este señor, con este personaje. El colectivo humanidad está llevando a que se estén dando todos los procesos alrededor para que nosotros podamos equilibrar por ley este ejercicio de fraude en nuestros procesos o de la manipulación a nuestra a nuestra percepción. Porque manipulación de testigos representa eso, la manipulación del ego a nuestra propia percepción. Miren esto, miren esta lectura. Y todavía hay quienes están por allá perdidos y enredados defendiendo al cuerpo, defendiendo al personaje. Y ni de riesgo se dan cuenta que se están dando, o sea, ese escenario les está dando una información tremenda. Y es una información mucho más profunda para aquellos personajes que se han involucrado emocionalmente con esa situación, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo personalmente, con ese escenario del expresidente, o sea, yo no estoy involucrado emocionalmente. O sea, a mí no se me mueve ni un hilo dentro del proceso emocional de ver ese escenario. No se me mueve nada. Si usted se le mueve, o sea, se mueve en su interior, se le da rabia o le da satisfacción por cualquiera de las dos polaridades. Si usted dice, uy, qué rico, si vio lo que pasó, se hizo justicia, me encanta, me fascina, la verdad. O por el contrario, si usted dice, estos desgraciados, vea si este es inocente, vea cómo están, el mejor de todos, el mejor presidente, igual de cualquier lado, por cualquier polaridad, esa información, ese escenario es para usted incluso hasta más vital que para aquellos que no están involucrados emocionalmente. ¿Por qué? Porque quiere decir que en usted se está moviendo una estructura interna. Quiere decir que el arquetipo de fulanito de tal es muy fuerte en usted. En usted, es muy fuerte. Por cualquiera de las dos polaridades. O sea, lo que dice realmente es que el poder de aquel gobernante al que usted le dio su gobierno, o sea, el ego, es muy fuerte. Tan fuerte que usted mismo lo defiende. O tan fuerte que usted ha entrado en guerra con él. Esto a mí me encanta y yo sé que a más de uno aquí no le va a gustar lo que yo estoy diciendo porque más de uno tiene el tema político entre ceja y ceja. Bueno, está perfecto, pero de pronto permítase verlo de una manera diferente. O sea, yo no le estoy diciendo que no sea activista o que no vaya y sea militante, haga lo que quiera con su vida, más de pronto, en algún momento tiene algún tiempo libre ahí entre campaña y campaña, como quiera, ¿sí? O entre discusión y discusión en las redes sociales, de pronto permítase observar eso. Permítase observar eso. Entonces, ¿qué representa para mí? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entonces, es que ya, lo hecho. Entonces, no se puede negar que la ley condenó fulanito por X o Y. Eso no es innegable. Entonces, ¿qué información nos está mostrando? ¿Sí? Y así es cuando nosotros reconocemos esta dinámica del tejido. Reconocemos esta dinámica del tejido. Y cuando reconocemos esta dinámica del tejido, somos conscientes que es importante elaborar
no solo a nivel individual, sino a nivel del tejido como tal, ¿sí? Del tejido como tal, siempre reconociendo el libre albedrío, siempre reconociendo el proceso de cada ser humano. Entonces, claro, yo estoy aquí frente a ustedes, en esta cámara, porque a mí me conviene entregar esta información. Y más allá de cualquier beneficio que pueda tener, no sé, cualquier beneficio que a ustedes les ocurra externo, la verdadera conveniencia, el verdadero beneficio es que yo reconozco, aquí desde la escuela, no solo yo, todos los que estamos aquí desde la escuela, ¿sí? Reconocemos que hacemos parte de este tejido y que es fundamental, ¿sí?, acompañar el proceso de equilibrio y de despertar de todos aquellos tejedores. ¿Por qué? Porque entre más tejedores estemos despiertos, entre más tejedores estemos tejiendo desde una conciencia, ¿sí?, pues ese tejido va a ser más hermoso, ese tejido va a ser más estable, ese tejido va a ser más armonioso. Fíjense en esto, también hay una conveniencia, ¿sí? Lo que pasa es que es una conveniencia desde el amor, desde la conciencia, ¿sí? Hay una conveniencia porque todos venimos de la misma fuente, ¿no? Todos emanamos desde la gran fuente. Y si todos emanamos desde la gran fuente, pues a la postre todos somos uno, en la gran fuente y con la gran fuente. Entonces, si todos somos uno, lo que esté viviendo cada ser humano, lo estoy viviendo yo de alguna forma. Y eso es lo que estamos explorando y eso es lo que estamos, digamos, mencionando aquí cuando hablamos acerca de esta situación con este personaje, ¿no? Y bueno, por eso también sale a la luz algo que hemos estado mencionando desde hace un tiempo también, es la importancia de la comunidad, la importancia de la tribu, porque en la comunidad y la tribu, este tejido cuántico se hace mucho más perceptible, más claro, más evidente, ¿sí? En la dinámica de la humanidad hoy en día, la conciencia del tejido colectivo se pierde, se oculta, se distorsiona a través de la mecánica individual que reina en esta humanidad hoy en día, ¿sí? Hoy en día. Entonces, claro, a medida que más nos desvinculamos del otro, a medida que más nos hermetizamos dentro de nuestro proceso, digamos, de relacional, ¿cierto? Entre menos reconocemos el otro, entre menos reconocemos el proceso del colectivo como un proceso mío, pues es más complicado. Y esto se da mucho en la dinámica que vemos hoy en día en la humanidad. Las ciudades, ese aislamiento del ser humano que se lleva a cabo en la ciudad, digamos, pues por la misma naturaleza de la ciudad, la misma construcción de la ciudad, ¿sí? Es muy complicado porque, repito, ha llevado a que el ser humano se desconecte por completo de la conciencia del colectivo, de la conciencia del tejido, se desconecte por completo, ¿sí? Y eso es algo que no pasa dentro de las comunidades más pequeñas, dentro de las comunidades tribales, por ejemplo, ¿sí? En las comunidades tribales o en las comunidades más pequeñas, ¿cierto? Esas comunidades, esas aldeas o este tipo de espacios, ¿cierto? El tejido colectivo es evidente, es que es muy interesante. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo en medio de comunidades, nos damos cuenta que es evidente, es evidente, y todo el mundo lo puede reconocer. Por mucha o poca conciencia que tenga, se reconoce muchísimo este tejido en medio de la comunidad. ¿Por qué? Porque también entre más pequeña la comunidad, digámoslo así, o bueno, no es directamente proporcional, pero digamos en el nivel de conciencia que tenemos los seres humanos hoy en día,
Entre más pequeña la comunidad, ahí sí vale esa aclaración, entre más pequeña la comunidad, digamos que es más simple o más fácil conectar con esa empatía entre nosotros. Es mucho más simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos viendo constantemente, porque nos estamos reconociendo, nos vemos todos los días, nos saludamos, nos acompañamos, ¿cierto? Y se crean unas dinámicas diferentes. Por eso la importancia de las comunidades hoy en día. Y yo siento que ese es el gran llamado hoy en día para la humanidad. Hoy en día la humanidad siento yo, debe retornar a ese origen del tejido, de la conciencia del tejido a través de la comunidad, a través de la tribu, ¿sí? Es importantísimo, porque si no es muy complicado verlo, es muy complicado percibirlo, sentirlo, y más porque, claro, las comunidades, repito, pequeñas dentro de este nivel de conciencia, comparten propósitos similares, ¿sí? Eso es una característica de las comunidades así. Compartimos propósitos similares. Y así fue como se crearon las ciudades, ¿sí? Un grupo de seres que compartían propósitos similares. Ahora, claro, dentro del proceso evolutivo de la humanidad, pues estas comunidades se crearon a través de propósitos colectivos materiales, externos, egoicos, ¿sí? Entonces, claro, lo que nos convenía al ego de todos, entonces nos uníamos, ¿cierto? Pero resulta que en este despertar de la humanidad, en esta era de la humanidad, dentro del proceso de evolución y trascendencia, pues estamos ya en esa conquista del sentido profundo de la vida, del sentido divino, del sentido espiritual de la vida. Por lo tanto, las nuevas comunidades, las nuevas tribus hoy en día, comparten eso, esa misma intención, esos mismos intereses, esas mismas conveniencias están, pero ya se hacen desde una conciencia. O sea, si lo queremos decir, ya estamos hablando de unos intereses más elevados, elevados entre comillas, no porque estén por encima de los demás, sino porque tienen unas frecuencias mucho más sutiles, ¿sí? Entonces, listo, antes se reunían en comunidad porque les convenía para poder mover sus productos, sus bienes y generar riqueza, ¿sí? Que eso también sucede en las comunidades de hoy en día, ¿sí? Más el punto focal del ejercicio es el proceso de evolución y trascendencia como seres íntegros. Y de hecho, las comunidades en un principio también se crearon así, lo que pasa es que se crearon desde la creencia, ¿sí? Entonces fíjense que, claro, las comunidades o los asentamientos y eso también era muy común que se hicieran a partir de afinidad religiosa, por ejemplo, ¿sí? Pero sabemos que la dinámica de la religión pues, se fue el hombre se perdió a través de la dinámica de la religión por el camino de la creencia. Perfecto, listo. Por el camino de la creencia. Bueno, ahorita estamos estamos viendo una humanidad diferente, estamos viendo una humanidad que estamos en un proceso de iluminación de las creencias, ¿sí? Entonces, de hecho, eso puede ser hoy en día, y eso está siendo hoy en día también un referente dentro de la intención colectiva de esa comunidad. Venga, vamos a reunirnos para aprender a iluminar nuestras creencias. ¡Wow! ¿Sí? Que, por ejemplo, eso hace parte de los propósitos de la tribu solar. Venga, esto es una tribu, esto es una comunidad de seres que estamos aprendiéndonos, que estamos aprendiendo a vivir, que estamos dentro de un proceso de evolución y trascendencia interior, ¿sí? Interior. Para eso nos reunimos en esta comunidad llamada tribu solar. Y eso es importantísimo. Y yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar a nosotros, ¿sí? Dentro de su proceso hay una comunidad ahí afuera, digámoslo así, hay una comunidad de seres que tienen un propósito similar, que tienen una frecuencia resonante, que vibran
o vibramos en una frecuencia resonante, ¿sí? ¿Cómo se llega a esa comunidad? Laborando en nosotros, ¿sí? Labore en usted, labore profundamente, y cuando usted labore profundamente y se adentre en esa labor interior, va a llegar un punto en que usted va a alcanzar esa frecuencia, y cuando usted empieza a vibrar en esa frecuencia, por ley, por electromagnetismo, ¿sí? Va a llegar esa comunidad, va a llegar esa tribu. Y si ya llegó, sepa verla, sepa valorarla, apreciarla. Porque a muchos seres ya les ha llegado esa comunidad, pero se han llenado de miedo, se han llenado de duda, ¿sí? A través de la todavía identificación con el ego. Entonces, qué importante es la tribu. Yo creo que vamos a hablar ahorita que se abre en este cierre del Mañanas con propósito de hoy. Se abre esta temática que me interesa, me gusta mucho, y vamos a hablar de ella. Vamos a ver si hablamos de pronto en el café mañana, o de pronto vamos a ahondar en algunos aspectos todavía de la tripartita, que hay muchas cosas por mencionar. Bueno, no, de hecho vamos a hablar de la tripartita ascendente. Perfecto, me encanta, pero es un tema que debemos hablar. El efecto tribu, que es más poderoso, más potente y más importante de lo que podamos llegar a imaginar. Vamos a hablar, por ejemplo, de las dinámicas de la humanidad que se han creado por no tener tribu. Los desórdenes a nivel humanidad que se han creado por no tener tribu. Y es una cantidad enorme de desórdenes, y son unos desórdenes totalmente basales dentro de este sistema. Tengan en cuenta esto. O sea, yo me atrevo a decir que una gran parte de las bases dentro del proceso de distorsión de esta humanidad, de este sistema, están o radican en la carencia de tribu del ser humano individual, del ser humano como tal. O sea, me atrevo a decir que la gran mayoría se da es por esto, porque no hay una tribu que acompañe. Y no hay una tribu que acompañe, pues porque hay una escasez de seres despiertos o de seres humanos que estén en un proceso de despertar, que lleguen a frecuencias colectivas dentro de un proceso de evolución y trascendencia. ¿No los hay? Sí, claro que sí los hay. Más, pues, en este momento son escasos. ¿Son más abundantes que antes? Sí. ¿Son más visibles que antes? Sí. Por ejemplo, la tribu solar es una de esas. Y estamos ahorita en Facebook, estamos muy visibles, ¿sí? Una comunidad que se enfoca en el proceso de evolución y trascendencia del ser humano, ¿sí? Eso es importante tenerlo muy claro. En el proceso educativo interior, o sea, esotérico. Oh, la palabra esotérico llegó, ¿sí? No se enreden con la palabra esotérico. Esotérico es una escuela esotérica, es una escuela que se enfoca en el proceso de investigación interna. Exotérico es una escuela que se enfoca en el proceso de investigación y educación externa, ¿sí? Entonces, si usted fue a una universidad, usted fue a una escuela exotérica. Si usted fue a un colegio, una institución educativa tradicional que llaman en este sistema, usted fue, o sea, usted lleva de institución en institución exotérica. Ahora, empiece a explorar las dinámicas esotéricas, o sea, la investigación adentro. Y trascienda lo que sea que se mueve en su mente cuando usted escucha la palabra esotérico. Que eso también hace parte del programa de manipulación del sistema actual. Ridiculizar todo lo que tenga que ver con la labor interna. Ridiculizarla, llevarla a la ciencia ficción, llevarla a la magia, llevarla a la estupidez, como si fuera un cuento de hadas, de niños, ¿sí? Entonces, claro, la mayoría de la gente aquí, al menos en este continente, escucha la palabra esotérico y se imagina ese loco, la loca, ¿sí? El loco, la loca, por ahí con la bola de cristal. A ver, centrémonos.
Todo ser humano que está en un proceso de investigación interna está en una labor esotérica. Está en una labor esotérica. Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta. Qué rico, tribu, me encanta, me encanta. Qué gran espacio el de hoy. Hablamos de muchísimas cosas muy interesantes y se abrió un tema que me gusta, como les decía, que me gusta que hablemos, y es de las dinámicas, la importancia de la tribu, de la presencia de la tribu en la vida de un ser humano, ¿sí? Y ni hablar de cuando la tribu se plasma en un espacio físico, que eso es el siguiente nivel. Muchísimas gracias, nos amamos, gracias por estar acá. Recuerden, si les gustó lo que escucharon, o más que les gustó, si les sirvió de algo, si movió algo en su interior, de pronto no le gustó mucho lo que movió, pero movió algo en su interior que tal vez lo está llevando a dar pasos hacia un proceso de transformación, o al menos de duda y pregunta de qué es lo que estoy haciendo, pues bueno, permítale eso a alguien más dentro del proceso de este tejido y comparta esta información. Compartan esta información, nos amamos, continuamos y recordemos que dentro del espacio, de los espacios de la Escuela Tribu Solar, mañana miércoles a las 7:30 de la noche, continuamos en el Tomando Café. Gracias y que tengan un gran día.